Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues aquí estamos nuevamente con ustedes, muy contentas porque tenemos cosas muy interesantes que compartir esta tarde. La verdad es que ya saben, bueno, vamos avanzando en este crecimiento, en esta, pues diríamos nosotros, una pequeña aportación de nuestra parte como constitucionalistas para que podamos reponer aquellas clases de civismo que a algunas generaciones les fueron quitadas y que otros, bueno, nos sirve muchísimo recordar, ¿no? Entonces esto pues con el objetivo, ya saben, de llegar a ser una ciudadanía de alta intensidad que pueda ayudar a resolver los graves problemas de nuestra sociedad, de nuestra nación, porque finalmente somos nosotros los que tenemos que, como decimos, agarrar el toro por los cuernos. Les saludo cordialmente, soy Nancy de Santiago, les invito a que se queden, ya saben, con estos temas de ciudadanía, partidos políticos, y por supuesto pues que esta tarde nos acompañen en este su espacio para ponernos en acción con las participesas. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Los saludo con mucho cariño. Damos gracias a Dios por esta tarde. Es una tarde fresquita de lluvia, nos encanta, ¿no? Porque se refresca. Además, porque le hace falta a la tierra absorber agua. Esto además es agua bendita, porque todo se pone verde y hermoso. Amigos, en esta tarde vamos a tratar de darles, como siempre, lo mejor de nosotras. Vamos avanzando en una edificación de conocimiento para todos ustedes, con todo nuestro cariño, para que sigamos avanzando hacia una sociedad empoderada, que conoce sus derechos, que conoce dónde está parada y hacia dónde va. Entonces, pues es un gusto y un honor como siempre. Bienvenidos, soy Arely Meja. Buenas tardes. Pues así es, amigos, vamos a empezar inmediatamente. Estuvimos hablando hace unos programas respecto de lo que son las dimensiones de la ciudadanía, la civil, la política y la social. Y establecíamos precisamente cómo se fueron conformando los diversos documentos e instrumentos internacionales asociados con cada uno de estos que se llamaron en un momento las generaciones de derechos humanos. El punto importante es que esto también ha dado lugar al acompañamiento de los sistemas políticos y económicos. Entonces, bueno, pues tuvimos, por supuesto, como ya lo decía yo, no voy a repetir aquello, pero sí recordarles nada más que en la parte de los derechos sociales tuvimos tres grandes vertientes que acompañaron, y en los civiles también, obviamente el entramado que tenía que ver con los derechos. Entonces, los derechos civiles y los derechos políticos se le exigen al Estado, ¿sí? O sea, no es una dádiva, es una exigencia que tiene que cumplir, porque el Estado se vuelve un responsable, un obligado ante el ciudadano al que no se le otorgan, se le reconocen esos derechos que vienen desde el Estado natural, ¿ok? Y claro, en el caso de los derechos sociales, es más bien el Estado el que tiene que poner las condiciones para que pueda disfrutar los derechos el ciudadano. Entonces, en el caso de los civiles y políticos, puedes reclamarlo, puedes oponértele al Estado, ¿sí? Como una exigencia de que no se meta en esa esfera de derechos, simplemente que aplique la ley y ya. Y en el caso de los sociales, sí tiene que establecer medidas, sí tiene que establecer políticas, de modo que sea así que posible el goce y disfrute de esos derechos. Entonces nacieron ahora sí que unos regímenes que podían llevarnos al disfrute de estos derechos. Entonces, en el caso de los civiles, propiamente teníamos el liberalismo, porque en el liberalismo te permite que se ejerzan plenamente todas las libertades del ser humano, ¿no? Y entonces, claro, el problema es que tenemos este egoísmo que puede ser muy sano, pero también puede ser muy mal llevado, que te puede llevar a una serie de distorsiones en cuanto al disfrute de los derechos, y por eso se le opuso dentro de los derechos sociales el socialismo, la doctrina social de la Iglesia y el keynesianismo. Entonces, todos en el caso del keynesianismo y en el caso del socialismo tienen también sus complicaciones, así como lo tiene el liberalismo, porque obviamente se basan en que en el Estado, en el caso del keynesianismo, el Estado interventor en la economía, que va a ser el que establezca las bases para la producción, la inversión y, por supuesto, los servicios, ¿sí? Y ahí tenemos un problema de que el Estado se puede volver dictatorial y que puede cancelar las libertades. Ese es un grave problema que siempre sucede con esos regímenes. A contrario de la doctrina social de la Iglesia, es un planteamiento que también habla de no acumular, que me refiero a que por eso el disfrute pueda ser más amplio,
sin embargo, parte de la conciencia, de la alta conciencia del ser humano, que va a ir siendo cada vez más generoso, cada vez con mayor amor al prójimo, que va a poder aprender que los bienes son dados en una hipoteca social, que se llama, que están hechos solo para su administración y que no es que puedas abusar de la propiedad privada, ¿no? Entonces, esto nos permite entender que en la ciudadanía va generando una serie de mecanismos porque va así que tomando su lugar, va queriendo establecer una esfera donde no se puede meter el Estado, donde sus derechos deben estar garantizados, y entonces, claro, se requiere, conforme las sociedades se van volviendo más amplias, pues un entramado jurídico de cómo ejercer esos derechos, y eso le da nacimiento a la asociación pacífica de las personas, ¿sí? Que obviamente nos va a hablar Eli. Yo nada más quiero terminar aquí en esta parte de que el ser humano, cuando empieza a pedir, en el artículo 8º constitucional tenemos precisamente el derecho de petición, pues es cuando empieza a exigir, cuando empieza a reclamar, cuando empieza a hacerle ver al Estado su insatisfacción ante violaciones a sus derechos. Entonces, esas garantías individuales o llamadas derechos fundamentales son las que nos permiten ir accediendo a una ciudadanía con pleno ejercicio de sus derechos. Excelente. Y bueno, saben ustedes, amigos, porque esto ha sido reiterado de manifestarles a ustedes las cosas que sabemos, ¿no? Como desde que fue consagrado esto en las constituciones en nuestro país a partir del 2011, cuando los tratados internacionales sobre el tema de derechos humanos, que hoy se vuelve, lo dice Nancy, los derechos fundamentales, que antes eran garantías individuales, hoy derechos humanos, que además deben respetarse en su más amplio sentido y en todos los niveles. Entonces, empieza, por supuesto, con la parte jurídica, cómo nosotros los ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho, pues están consagrados todos en la Constitución, que es la ley suprema de nuestro país y de muchos países del mundo. Entonces, pero ojo, porque no sin estar los derechos humanos por debajo, porque como tratados internacionales, estos toman un rango constitucional al mismo nivel. Entonces, absolutamente tenemos todo el derecho a ejercerlos, a exigirlos, a ponderarlos y a llevarlos a cabo como ciudadanos, ¿no? Entonces, esta ciudadanía de la que hablas, de lo que, por supuesto, pues el Estado como ente jurídico, lo hemos dicho ya para los que no entienden qué es el Estado es el país, la entidad, lo que es todo el territorio nacional es nuestro Estado, pero además su entidad como gobierno, como un Estado jurídico conformado con gobierno, sus formas, todo lo que está establecido constitucionalmente. Y además porque de esa manera nosotros los individuos, ciudadanos, pueblo, lo que sea, o sea, como está establecido, tenemos esa facultad de ejercer perfectamente nuestros derechos en todos los ámbitos, ¿no? Constitucionales, políticos, sociales, económicos, nuestras libertades, porque además también recordemos que están basados y consagrados a partir de que somos una república donde está perfectamente, se supone, establecidos los tres poderes de gobierno, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que tenemos además eso que nos tendría que respaldar como ciudadanos. Esperamos que el gobierno lo respete y siga observando estos pues mandatos constitucionales, porque están obligados a cumplirlos. Ellos no son superiores, el gobierno no es superior a la ley es superior al gobierno. Decía Jefferson que la ley y la Constitución están hechas para que nosotros, el pueblo, nos sirvamos de ellos y no el gobierno se sirva de ellos. Entonces, en ese sentido, estamos en absoluto derecho para ejercerlos. Y bueno, los derechos naturales, como lo dijiste bien, que son lo que intrínsecamente nos está dado por Dios, que es, recordemos, la libertad con la que fuimos creados, con lo que nacemos, esa libertad natural que poseemos, que es para ejercer todos los derechos que tenemos, pero además el Estado nos provee de obligaciones también, lo cual también es un derecho, porque si tú tienes obligaciones, tienes derecho a exigir que sean respetados tus derechos fundamentales o derechos humanos. Entonces, partiendo de eso, estamos perfectamente claros, ¿no?, para hacia dónde vamos. Ahora, la parte
como pues estas sociedades activas, hoy que cada vez conozcamos más nuestros derechos, que sepamos hacia dónde vamos, cómo ejercerlos. Saben, está consagrado en la Constitución, nuevamente lo digo, nuestra libertad y nuestro derecho de petición, de ser escuchados, de asociarnos para exigir. Podemos hacer grupos siempre y cuando lo hagamos en manera pacífica, pero podemos hacerlo. Esta libertad de por escrito pedir y ser escuchados y que además seamos respondidos en nuestra petición, es parte de estos derechos fundamentales y sin duda podemos llevarlos a cabo en cualquier momento. Y la parte humana, que es lo que es dado por Dios como nacemos, esta libertad, que lo dije hace un momento, pero además, ¿saben?, obedeciendo, y nuevamente lo digo sin llegar al tema religioso, porque aquí no es la cuestión hablar de eso, pero sin embargo, la existencia de Dios, que es absolutamente verdadera, y bueno, ahí no es de la intención meterse en controversia para los ateos o los agnósticos. Sin embargo, los que somos personas de fe y que tenemos esa creencia absolutamente arraigada en el corazón, en el alma, en la conciencia, es un deber cumplir esos mandatos establecidos por Dios, porque es lo que nos lleva a la excelencia como seres humanos. Así es. Y bueno, mencionando este paso que hemos dado ahora sí que por la historia como ciudadanos y cómo hemos ido ampliando nuestra esfera de derechos, ya vienen esas preguntas hoy, si se pueden ampliar derechos. Esto es bien importante que quede claro. No es que se trate de ampliar derechos por ampliar derechos. No todo lo que es un anhelo es un derecho. No todo lo que es un deseo egoísta es un derecho. No todo lo que es una aspiración es un derecho. Entonces, primer punto para este tema de la ampliación de derechos, no se puede cancelar otro por el nuevo, ¿sí? Porque los derechos que existen, todos son válidos. Hay el principal, que es la vida, que es el fundante de todos, pues es el absoluto. Hay unos que son relativos, en los relativos se puede ampliar, se puede reducir, esa es una de sus características, ¿sí? Pero siempre va a tener una restricción, o sea, ningún derecho va a ser amplio y absoluto, salvo la vida, ¿no? Porque ese es el único que funda a los demás. Entonces, este tema de restringir derechos también es discutible, o sea, decía yo, si son relativos pueden modificarse, pueden hacerse nuevos alcances, pero no necesariamente que lo vas a eliminar. Eliminar derechos, eso sí, les podría decir, los que son reconocidos, no otorgados, reconocidos como intrínsecos al ser humano por el derecho natural, pues tendrías que dejar de lado al ser humano, ¿no? Para que le puedas quitar esos derechos. Sí. Tendríamos que cambiar de naturaleza, ya no ser humanos como lo pretenden estas corrientes progresistas, ¿no? Del transhumanismo y del posthumanismo, sí, que finalmente es una cosa que después hablaremos porque es muy amplia, pero que finalmente no está asociado con el ideal del ser humano, sí, que debe de ir creciendo en su desarrollo, en estas dimensiones que ya hemos mencionado, y que sí puede ampliar alguna dimensión, pues sí, las dimensiones sí pueden ampliar, cuidando precisamente lo que decía yo de respeto irrestricto a los derechos que ya existen, sí, porque ninguno de esos derechos estorba, o sea, si hacemos un análisis concienzudo de cada uno de ellos, pues es que ninguno ha pasado a la historia, ninguno estorba, ninguno, sí, insisto, salvo que nos volviésemos transhumanos, ¿no? Entonces es otro tema. Entonces, sí, importante que entendamos que esta ciudadanía, que es tan local como mundial, y se va a empezar a volver más mundial, pero no por el globalismo, no. Hay una serie de corrientes, y aparte ya lo habíamos dicho Arely y yo desde el principio de estas emisiones, que pasan cosas que son mundiales, que al mismo tiempo ahorita tenemos esta llamada pandemia. ¿Por qué? Porque la ONU decidió cambiar una definición, y entonces es pandemia, algo que tiene una mortandad mínima, ¿no? Y bajísima, y la extendieron a todos los países para que pudiera ser pandemia, ¿no? Sí. Entonces tenemos ahí una situación. Sí. Bueno, eso es parte de los derechos de la ciudadanía mundial, porque en todo el mundo nos podemos oponer, por ejemplo, a temas que puedan atentar contra nuestro derecho a la salud. Sí, ese es un punto que se va a empezar a ver en los próximos meses. No nos vamos a adelantar, ya hablaremos del punto, pero sí es importante que entendamos esta parte. Esta ciudadanía, además, es una ciudadanía que tiene derecho a la diferencia, aguas ahí. Porque entonces, algo que éramos la mayoría, como era ser cristianos, ser creyentes, incluso ser católicos, bueno,
por supuesto que hay el derecho a ser ateo, ¿no? Y pues, pero tanto unos como otros nos tenemos que respetar, porque luego parece que los embates que sufre hoy en día el cristianismo en diversos países, estamos hablando de la ciudadanía mundial, pues parecería que pretenden la desaparición del cristianismo. Y eso es un atentado a la libertad religiosa, ¿no? O sea, entonces son temas importantísimos que tenemos que ir midiendo para conocer cómo el alcance de esta ciudadanía que se va desarrollando en las sociedades, y ahí sí, en las sociedades, digo bien, estoy hablando de plural, cómo va impactando de manera parecida en diferentes lugares, y todos tenemos el derecho a la individualidad y a la diferencia, ¿no? Ahí está la objeción de conciencia, por ejemplo, cuando hay lugares donde el aborto se aprueba, o donde hay lugares donde se aprueba la ideología de género, que está muy encima de nosotros, ese ataque a la familia. Bueno, pues los padres tienen derecho al PIN parental para ser diferentes, que en realidad son la mayoría. El problema es que no hemos sido suficientes mexicanos, que estamos activos, que estamos participativos y que estamos exigentes y críticos, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, este programa está diseñado para que vayamos tomando conciencia y nos vayamos activando. No se tiene que activar todo el mundo en lo mismo, al contrario, hay tantos temas y tantos asuntos por abarcar, pues qué padre que cada quien escoja diferentes cosas, ¿no? Claro, y además porque es un derecho que lo tenemos, bueno, es que la historia nos narra, ¿no? Es más, desde inmediatamente a partir de, pues, bueno, en la sociedad griega, ¿no? Que es donde se empezaron a implementar estos derechos ciudadanos, que en aquella época sabemos que no lo tenían. Por ejemplo, era la época en que había esclavos, en que las mujeres no tenían esos derechos, ni los niños, y solamente los tenían las personas que tuvieran una forma de vida donde desarrollaran como comercio, fueran gente respetable, gente que pertenecía al gobierno y esas cosas. Y luego también se vino en el Imperio Romano, que seguía siendo esa la línea, pero además después de varios siglos, cuando ya la Revolución Francesa y todo, y que se establece los derechos del hombre y del ciudadano, empiezan a surgir toda esta protección de los derechos hacia las personas a todos los niveles, ¿no? Pero ya para el siglo XX, pues empieza a establecerse en el mundo entero, cuando ya las mujeres empezamos a adquirir derechos al nivel de los hombres, ¿no? Donde nos hacen una sociedad más homogénea en la cuestión de derechos. Y bueno, además también porque precisamente muchas de esas cosas se empezaron a entender y a realizar a partir del siglo XVIII, donde los estudios sociológicos a nivel mundial daban cuenta del avance en las sociedades, ¿no? Siempre ha sido como un fenómeno que llega a permear, a pesar de que en aquella época no había los avances tecnológicos como hoy, que no existía la internet, casi ni siquiera la televisión. Sin embargo, no sé qué ocurría, que siempre las sociedades como que hemos tomado rumbos muy similares. Y ya para el siglo XVIII, repito, que es cuando empieza a tomar esta homogeneidad después de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para trasladarse al mundo entero, y más aún después, al siglo XX, ya vamos avanzando con ya estos derechos muy, muy bien plasmados a nivel mundial, ¿no? Y entonces, esas corrientes hoy, bueno, vamos tomando forma, como dijo Nancy hace un momento, el aspecto a los que somos creyentes, los que somos cristianos, es fundamental que seamos respetados en nuestros derechos, y además que exijamos que esa libertad nos sea respetada a todos los niveles, ¿no? Porque no estamos dispuestos a tolerar que sea por medio de estos gobiernos hoy con estas nuevas modas que no sé de dónde vienen y dónde, bueno, sí sabemos de dónde vienen, solo que son temas profundos, pero que no es que nos van a coactar la libertad de creencia, de pensamiento, de hacer lo que nos nazca a partir de nuestros derechos que nos han sido dados, ¿no? Y bueno, como sociedades tenemos esa visión hoy, porque sabemos que en nuestro país pues las personas como que empiezan a despertar, y sobre todo las personas menos favorecidas en la educación académica, porque si bien son cosas que su corazón les dicta
que no están bien, pero nadie les ha dicho cómo deben ejercerlos, bueno, para eso estamos aquí con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, para hacerles saber a ustedes, porque esperamos que este programa sea visto por muchísima gente, porque es la intención que ustedes sean instruidos en ese sentido a los que les hace falta. Entonces, sabemos que nos ven muchas personas que obviamente conocen estos temas a profundidad, pero también para aquellos que no los conocen, pues es con todo nuestro amor, nuestro cariño y nuestro respeto. Así es, amigos, pues sigan con nosotros, vamos a un corte y volvemos en un momento más. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas Canal Foro CX marca la diferencia. El llanero solitario. Amigos, pues qué bueno que están con nosotros nuevamente, que siguen aquí y bueno, pues vamos a terminar esta parte ahora sí que de nuestra emisión, donde hablaríamos pues ya de que estos ciudadanos que han venido pues creciendo, que han venido formando parte de su sociedad y que se han venido activando y participando, pues tienen por ahí, sí, unas células, unos agentes políticos, pero todos somos políticos. Entonces, esta parte de la exposición quería que quedara muy claro, que luego la gente dice, es que a mí no me gusta la política. A ver, no, todos somos políticos, desde el momento en que nacemos en una sociedad que tiene leyes, que tiene autoridades, ¿sí? Entonces, nada de que no me gusta la política, todos tenemos que hacer política. O sea, esto es como, ustedes se acuerdan que hace 10, 15 años nadie sabíamos nada de nutrición, eso ya se acabó. Eso ya cualquiera te dice, no, que tiene mucho azúcar, es más, ahí están unos sellos puestos en unos empaques, o sea, ya no se vale eso, ¿sí? Ya tampoco se vale de que el medio ambiente, no, hay que separar la basura, quién sabe qué, o sea, todo esto, hay que cuidar el agua, ¿no? Entonces, somos una sociedad que se tiene que educar cada vez más y no nos referimos al asunto escolarizado o formal, no, sino a la conciencia y a la cultura. Entonces, en el tema político, los ciudadanos obtuvimos apenas recientemente, gracias a una queja, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de Jorge Castañeda Guzmán, la posibilidad de tener candidaturas independientes. ¿Sí? Sin embargo, no necesitamos ni ser candidatos de nada, de ningún partido, para poder expresar nuestra opinión. Ahí están el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si eso lo ejercemos en un café y si lo ejercemos en nuestra casa, pues hay que ejercerlo en la vida diaria y práctica, porque es la única manera en que vamos a poder mejorar, ¿sí? Siempre estamos dejándole toda esta tarea a los partidos políticos y claro, ellos generan una acción que los lleva a un cargo público que es pagado y por ende se vuelve para ellos un trabajo, una función pública, y a nosotros nadie nos paga. Pues sí, el problema es que estamos como estamos porque los ciudadanos no nos hemos involucrado y los partidos políticos, sintiéndose demasiado libres, no han hecho lo correcto con esa libertad. Entonces, para mí, terminar con esto es decirles, bueno, sí, Ariel nos va a hablar ahorita del tema de los partidos políticos, pero yo quiero comentarles que en la comunicación pública que se tiene que hacer para que los ciudadanos que tenemos ahí cerquita a los partidos políticos y a sus candidatos, para que ellos nos den a conocer su oferta y nosotros poderla ahora sí que analizar y seleccionar cuáles son estos elementos que queremos para nuestra vida, cuáles son estos satisfactores que ellos tienen
en mente, ¿no? Para su plan de trabajo, para su plan de gobierno, pues evidentemente va a haber un control de lo que es la comunicación, ¿sí? Entonces el INE es el único que va a estar facultado para contratar publicidad. Esto derivó en enormes críticas, pero es lo mejor. ¿Por qué? Porque en primera hay partidos que tienen más dinero y otros que tienen menos dinero, que tiene que ver con la votación recibida, ¿sí? Pero también hay medios tradicionalmente asociados con uno u otro partido. Entonces, si yo no quiero que un partido que tiene mucho dinero avance, y no es de mis partidos con los que yo tengo compromisos y soy una televisora, pues se los cobro más caros, ¿no? Entonces, la ley de la oferta y la demanda se usa de manera distorsionada. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Solo el INE puede contratar, no hay terceros que puedan contratar. O sea, por ejemplo, Frena no podría decir, nosotros vamos a hacerle unos spots a tal partido. No. Nadie puede hacerlo, tampoco gente desde el extranjero. O sea, en el extranjero sí se puede mandar dinero para promover la democracia, pero no se puede para un partido político. Fíjense qué interesante, ¿no? Una cosa es la actividad del partido político y otra el régimen democrático. Y obviamente este régimen, que es muy importante porque con el liberalismo y con el socialismo pues está la democracia, y no es que sean antípodas la democracia del liberalismo o del socialismo, pero obviamente pues hay que combinar de manera adecuada estos elementos. Entonces, termino diciéndoles que, bueno, el INE tiene derecho durante las precampañas y las campañas a 48 minutos diarios para poder ahí asignar los tiempos electorales de modo que todos tengan paridad, o sea, derecho a que se presente su ideario ante la ciudadanía, tanto a nivel local como a nivel federal, y es el INE el que los va a repartir los minutos. Por supuesto que sí hay un poco de más minutos para los partidos que obtuvieron mayor votación, ¿sí? Y menos tiempo para los candidatos independientes, que además se lo dividen entre todos. Pero esto también tiene que ver con el juego político. Se supondría que si tuvo más votos, pues tiene más apoyo de la ciudadanía y por ende que es el que mejor representa a la ciudadanía. Nada más que en esta elección vimos que no, que se queja el mandatario nacional de que la clase media en la Ciudad de México concretamente le retiró su apoyo, pues porque vieron que no era real todo lo que había ofrecido y que además no estaba rindiendo los resultados esperados. Entonces, no tiene todo que ver con solamente un ideario, sino que lo pongas en práctica y entonces la votación te puede cambiar de un momento a otro. Así es. Y además de eso, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es lo que el bastión que siempre fue para ellos, para la izquierda, y que hoy se polarizó de esta manera, o sea, la mitad para el sector económicamente más fuerte, que además que avanza, que proyecta y que genera para todos, porque lo decía la vez pasada, es esa zona donde están todos los corporativos del país y todo es movimiento, flujo fuerte de dinero a nivel nacional. Entonces, partiendo de esto, nuestra sociedad sí es, efectivamente, los partidos hoy ciertamente tienen intereses muy personales o muy de acuerdo a ellos, pero no, o sea, nosotros no estamos obligados a hacer soporte a esos ideales de ellos. Nosotros tenemos que seguir lo que nuestra ideología personal marca, por ejemplo, que es la libertad y además el respeto a nuestros derechos, como lo que estamos con el aspecto religioso, ¿no? Porque creo que esto es ahí donde vamos a ser más atacados porque se está viendo ya. Entonces yo creo que esto es importante que lo sepamos todos. Y bien, pues sí, lo entramos en materia porque el artículo 41 constitucional nos habla precisamente de esta parte que son los partidos políticos, entidades de interés público, porque es ahí de donde emana lo que se supone que nosotros como ciudadanos buscaríamos, qué es lo que es más conveniente para nosotros, ¿no? Ley determina las normas y requisitos para su registro legal, que es una cosa importante, forman específicas de intervención en el proceso y derechos y obligaciones y prerrogativas que les corresponda. Se observa la paridad de género en la postulación de candidatos, ¿no? Esa paridad de género que hoy, bueno, las mujeres, decía hace rato que a partir del siglo XX, a mediados, cuando empezamos a adquirir derechos, pues sí, esta paridad de género precisamente es lo que, además que las empresas, todas estas entidades públicas empiezan hoy a decir esta paridad tiene que ser, o sea, una cosa de
50-50 más o menos, ha ido avanzando bastante, qué bueno, porque así nosotros las personas que tenemos una preparación podemos accesar hoy a esos cargos, ¿no? Empresas, partidos políticos, cargos públicos, etcétera, etcétera. Los partidos políticos promoverán la participación del pueblo en la vida democrática, efectivamente, porque también así, o sea, ellos lo promueven, pero además nosotros los ciudadanos pues tenemos ese derecho de decidir sí, no, cuándo y bueno, sabemos, ¿no? Entonces dice, principio de la paridad de género como organizaciones ciudadanas hasta posible el acceso al espacio de poder público, ¿no? Ya lo dijimos, como mujeres, nosotras podemos tener esa parte. Solo los ciudadanos podrán formar partidos políticos proveyendo la intervención de organizaciones gremiales con objeto social diferente, ¿no? Bueno, hoy tenemos estos partidos que se disfrazan un poco, por ejemplo, es el gremio de los maestros, que tiene ese como, se meten como, ¿no? Y hay muchos partidos que son así, han sido a partir de grupos que forman esos partidos, pero que obedecen netamente a intereses de ellos, no a los intereses generales de la población. Entonces, ahí tenemos que, bueno, poner atención. Si yo no soy maestra, pues qué tanto me aprovecha que sean los intereses netamente para maestros, ¿no? Así la sociedad en general. Bueno, cuando se elimina el presidente, el financiamiento será del 50%, cuando sea solo diputaciones será del 30%. Entonces, esto, pues ese financiamiento para, sí, estas campañas políticas, pues ya sabemos cómo están dadas. Yo creo que como sociedad vamos a ir avanzando poco a poco porque nos damos cuenta que ha sido un derroche de dinero espantoso, donde se podría aprovechar mejor para cosas importantes para la sociedad, como hoy la compra de medicamentos y cosas que necesita tener, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, de momento… Así es, así es. Bueno, amigos, pues vamos a un corte y volvemos en un momento más. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente… Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas… Bienvenidos a una emisión más de la sobremesa política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buena tarde. Canal Foro CX. Marca la diferencia. El llanero solitario. Uy, se cae. Hola amigos, bueno, perdón, ya saben, en un en vivo pues pasan estas cosillas, estamos invitándoles a que se unan a Frena, ya saben, ahí está nuestra página. Pues bueno, vamos a ver un video para comentar porque hay cosas muy interesantes que están pasando en este país. Volvemos. Que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras que se apoderaron de México. Era nuestro país como una tierra de conquista. Y esto afectó a los usuarios, a los consumidores, al pueblo, porque aumentaban y aumentaban
los precios de la luz, mientras se les daban subsidios a las empresas particulares. Tan abusaron que una empresa española, Iberdrola, se atrevió a ofendernos a los mexicanos, contratando como empleado al expresidente Calderón. También a la que había estado de secretaria de Energía se la llevó a trabajar a la empresa. Entonces, necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media, que las grandes corporaciones, porque así está ahora. Las tarifas más bajas las pagan los de arriba, porque se hizo una reforma a la Constitución con ese propósito. No es para que desaparezcan, lo aclaro, estas empresas particulares, no, van a continuar. Pero vamos a poner orden para que el 54% del mercado corresponda a la Comisión Federal de Electricidad y el 46% a particulares. Porque ahora, como está la ley, por la reforma a la Constitución que hicieron el gobierno pasado, aunque tenga capacidad de generación la Comisión Federal de Electricidad, no se le permite subir energía eléctrica a la red. No se le permite el despacho, así le llaman. Tienen que subir primero las particulares y luego las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, cuando se trata de una empresa pública y cuando por esa empresa pública, si se maneja como se está haciendo, con eficiencia, vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz. Entonces, esa es una reforma, porque si no, llueven los amparos. Yo no quería llegar a una reforma constitucional en materia eléctrica. Entonces, por eso se hizo una reforma a una ley para resolver este problema. Pero todavía no se publicaba la ley que fue aprobada y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos. Entonces, ¿qué nos queda? Una reforma constitucional. Si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí. Muy bien, amigos, pues bueno, ven que me causa mucha gracia estas mañaneras. La verdad es que les explico. Todo lo que dijo es mentira, así, muy fácil. El punto es, sí, efectivamente él quiere que tenga el 54% de la Comisión Federal de Electricidad, pero si estamos pensando que es para beneficiar a los mexicanos, estamos muy equivocados. Es para beneficiar al corrupto sindicato de la Comisión, es para eso. Corrupto porque
hay ahí sobreprecio, hay sobrepoblación, hay un manejo ineficiente con estos costosos contratos colectivos que hacen muy costoso el costo de producción, valga la redundancia, sí, costosa la producción de energía en México a través de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, claro que por eso y por ineficiente y porque no está cubriendo la demanda, se le dejó al final para además tener energía que fuera sustentable. Por eso era al final la energía más cara y la energía más contaminante. Eso es todo. Así de fácil está y por eso se ganaron ya las suspensiones, por eso esa reforma ya fue echada para atrás, pero él dice que ahora va a mandar una reforma constitucional, ¿no? No tiene los aliados, no creo que le alcancen los votos, pero esa es la realidad. Y además porque siempre con ese lenguaje burdo, donde lamentablemente la mayoría de nuestros connacionales no lo entienden, porque en verdad que es una trampa todo el lenguaje, cómo se utiliza. Y bueno, afortunadamente estamos aquí para aclarar todas esas, pues esos dichos que él mañosamente narra a su favor y además con intención de confundir. Y esto del periodo neoliberal, bueno, ¿cuándo va a acabar? Pues ese periodo neoliberal es lo que vino a traer la libre empresa, el libre mercado, para que hubiera un crecimiento y un despegue en la economía de nuestro país, lo que él hoy está restringiendo para que ya no haya, porque ¿saben ustedes desde cuándo no tenemos inversión extranjera? Es que además hemos ido cayendo en los lugares y estamos perdiendo mucho. Entonces, ¿qué va a ser de nuestros jóvenes que salgan de las universidades si continuamos con estas prácticas que solo favorecen al gobierno y a sus intereses, pero no a la sociedad? Es lamentable, ¿verdad? Así es, amigos. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Les agradecemos mucho su presencia. Soy Nancy de Santiago. Me despido de ustedes. Estaremos próximamente juntos para volver a ponernos en acción con las participesas. Pues sí, pues miren, hay fallas, ¿no? Es normal. Amigos, nos despedimos de ustedes con todo nuestro cariño, pidiendo como siempre la bendición de Dios para cada uno de ustedes, para sus casas, sus hogares, sus familias, sus seres queridos, sus trabajos, para nuestro país, para que tengamos la bendición y el favor de Dios, porque necesitamos mucho. Adoremos a Dios, démosle honra y gloria a todos, porque es como nuestro país se va a poner en orden, porque el poder de Dios y su supremacía está sobre cualquier gobierno, sobre cualquier entidad social, sobre cualquier grupo de poder, absolutamente a nivel universal. Así que el poder de Dios es absoluto para poner en orden todas las cosas. Así sea, amigos, que Dios bendiga nuestro país, lo necesitamos. Buenas tardes, soy Arely Meja, hasta la vista. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia.